Paz de Cristo, estimados hermanos, estamos felices, contentos el día de hoy. Estamos transmitiendo en esta ocasión con nuestro compañero, mi buen amigo Alonso Ortega, pastor de la Tercera Iglesia de Tecate. Bienvenido, hermano. Gracias. Estamos en esta entrevista para nuestro libro Soy Pastor. Y es un gusto, es un honor tenerlo con nosotros en este estudio. Gracias a Dios por esta bendición. Mi hermano, pues, él tiene su trayectoria como pastor, ¿verdad? Él fue pastor en el Testerazo, si mal no recuerdo, la Rumorosa y actualmente en la Tercera Iglesia de Tecate. Así es que, pues, lo tenemos aquí con nosotros y queremos recoger su testimonio en esta entrevista acerca de la experiencia que él vivió durante la crisis del COVID. Creo que muchos compañeros pastores, pues, tenemos nuestra propia experiencia, ¿verdad? Creo que tenemos mucho que aportar a esta crisis que vivimos en su momento, pero el día de hoy queremos que nuestro hermano Alonso nos comparta su experiencia, qué fue lo que él vivió durante esa crisis del COVID del año 2020. Por supuesto, no hemos terminado la pandemia, eso está claro, ¿verdad? Pero creo que lo más fuerte, la crisis que vivimos fue durante ese año, el año precisamente 2020. Así es que vamos a también a escuchar de parte de él, pues, cuál fue su experiencia en la familia pastoral. ¿Cuál fue el entorno, el testimonio? ¿Cómo se pudo ver la mano de Dios también trayendo un bálsamo, ¿verdad? Una recuperación durante ese tiempo y durante el contagio, ¿verdad? Nuestro hermano nos va a comentar, nos va a compartir en qué grado de intensidad se vivió el contagio, y además de esto, lo otro es ver, ¿verdad?, que él mismo nos platique, pues, cómo fue el proceso, cómo fue la experiencia que ellos vivieron, si hubo de por medio consultorios, hospitalización, no sé, ¿verdad?, ventilación, medicamentos, sin que tengamos que entrar en detalles, ¿verdad?, pero sí quisiéramos que nuestro hermano nos comentara también ese aspecto, ¿verdad?, de su vida familiar como la familia pastoral. Lo otro que vamos también a recoger de nuestro hermano es cuál es la experiencia que vivió con la iglesia, ¿verdad? El encierro, la reapertura y el tiempo de recuperación, ¿verdad? Pudiendo decir al día de hoy que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Estimados hermanos, así es que pues los invito para que permanezcan en el video, escuchen toda la entrevista, ¿verdad? Analicen, también alaben el nombre de Dios por esta experiencia que vamos a escuchar enseguida, ¿verdad? Recordemos y también vamos a nutrir nuestra propia fe, ¿verdad?, al escuchar la experiencia, cómo pudimos ver la mano de Dios, porque como pastores, a diferencia de decir como científicos, como hombres de la medicina, pues pudieran ellos expresar o decir que tomaron muchos medicamentos, ¿verdad?, que le atribuyen la recuperación o el hecho de que no haya sido tan intenso el contagio, no hayan perdido la vida a ese tipo de medicamentos. Nosotros podemos vislumbrar, ¿verdad?, varios ángulos, y para agradecer, pues, en primer lugar a Dios, en segundo lugar, ¿verdad?, a la gente que nos rodea, y en tercer lugar, quizás a alguna terapia, algún medicamento que pudimos tomar, pero siempre poniendo en primer lugar a nuestro Dios. Así que, compañero, mi buen amigo Alonso, pues tengo tiempo de conocerlo y pues seguido nos vemos ahí en las reuniones pastorales, ¿verdad? En actividades también, congresos, convenciones. Fuera de la ciudad también nos hemos visto por allá en Monterrey, Alonso, Guadalajara, en otras ciudades, no sé, en Mazatlán. En Hermosillo, ¿verdad? También. Y bueno, tengo pues buena afinidad con él, ¿verdad? Normalmente nos buscamos para saludarnos y pues compartirnos algún saludo, ¿verdad?, del momento, y pues nutrir también, cultivar esa bonita amistad que hay entre nosotros dos. Mi hermano Alonso, pues después de saludar, de mi parte quisiera que usted también saludara a la audiencia que nos acompaña en este video. Pues le dejamos el micrófono para que usted también nos salude. Sí, mis hermanos, Dios los bendiga a todos. Para mí es un placer y un honor estar aquí con el hermano José Ángel, un amigo ya de años, compañero pastor. Me siento contento después de una
actividad muy bonita que estuvimos ahorita. Amén. Sí. Amén. Bienvenido. Gracias, gracias. Te agradezco. Amén. Qué bueno que está con nosotros el día de hoy. Pues estamos de manteles largos, ¿verdad? Como él ya lo mencionó. Y nosotros vamos por el paquete completo, ¿no? Así es. Como cuando uno va a las hamburguesas, ¿no? Vas por el, ¿cómo se llama ahí? El menú completo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dicen? Vengo a lo que hay ahí, ¿no? La carta, lo que hay en el menú. Bueno. La especialidad. Pues la especialidad, ¿verdad? El día de hoy pues vamos a gozarnos con nuestro hermano y vamos también a escuchar, ¿verdad? Cuál fue su experiencia. La primera parte que me gustaría a mí que platicáramos, hermano Alonso, es ¿cuál fue tu experiencia como pastor y también como persona durante la crisis del COVID 2020? ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo más de 30 años de convertido y también de bautizado en el Señor, y nunca me ha tocado ver una experiencia como esta. Es más, mira, me había tocado ver templos cerrados, así, me había tocado ver que mis pastores cerraban el templo, pero ¿sabes en qué ocasiones? En las ocasiones en que la iglesia se iba a bautizar a algún dique, algún canal, algún río, algún arroyo. En el día domingo que la iglesia salió al parque, en el día domingo que se hizo una confraternidad, pero más de un domingo, en lo personal, nunca me había tocado ver un templo cerrado. Ahora, partiendo cuál fue su experiencia personal, ¿verdad? Si usted quiere comentarnos, pues, cómo fue la experiencia que se dio ahí en el momento en que a lo mejor usted se contagió. ¿Sí fue así? Sí, ¿hubo contagio? Sí, hubo. Correcto, ¿en el 2020 fue? Sí. En el 2020, bueno, si usted nos quiere compartir brevemente, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue que se dio el caso? ¿Verdad? ¿Dónde, cómo o cuándo, ¿verdad? ¿Y qué grado de intensidad lo viviste? Porque pues me tocó escuchar el caso, por ejemplo, del hermano Baldomero. Compañero Baldomero, me tocó ir a orar a la banqueta de la Clínica 1 porque pues mi familia se dedican al área de la medicina, y con esa confianza y esa facilidad pues me tocó ir ahí a acercarme a la Clínica 1 en la banqueta y orar por mis dos compañeros que pues tuvieron experiencias muy fuertes, el hermano Enrique, pastor Enrique, y el pastor Baldomero. Bueno, fuera de ahí sé que hay otros casos de pastores que quizás a lo mejor ni lo han comentado, ¿verdad? No conocemos su experiencia, a lo mejor lo vivieron hasta más fuerte, pero ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo a lo mejor fue que te contagiaste? ¿Cómo fue el proceso? Sabes que se estuvo manejando por la ciencia, la medicina, que pues, estamos hablando de 5 días mínimo, 14 días, 15 días, 3 semanas, un mes, qué sé yo, ¿no? Hay pastores que tardaron meses en recuperarse. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo viste tú la mano de Dios? ¿Cómo fue que Dios intervino de la manera que tú te pudiste recuperar? Y pues gracias a Dios que el día de hoy estás al 100% recuperado y aquí con nosotros en esta entrevista. Pues como me preguntabas, ¿no? Sí hubo un momento muy difícil. Fue cuando comenzó la pandemia, comenzó en el 2020. En Testerazo, que estaba pastoreando por allá, no hubo mucho contagio. Será por el poblado que está muy apartado, muy poca gente. Pero como a los, ¿qué serán? 7 meses, yo creo, 7 meses de la pandemia, me cambiaron a Rumorosa. Allá en Rumorosa, al mes que tenía, mes y medio que había llegado, ahí es donde me contagié de COVID. No sé dónde le agarré, yo creo que la mayoría que nos hemos contagiado no supimos dónde lo agarramos, pero fue un momento difícil. Empecé a sentir mucho cansancio. En ese tiempo ya no estaba trabajando, ya había dejado de trabajar. Y estábamos, en esa temporada nos suspendieron otra vez los cultos. Ya que pasó la primera vez que nos pusieron en rojo, fueron como 5 o 6 meses. Y después nos fue llevando el semáforo hasta que volvió a caer en rojo. Cuando volvió a caer en rojo, en ese tiempo fue cuando caí enfermo. Más o menos a finales, ¿no? A finales, sí, en diciembre. Más o menos en diciembre. Y al principio yo pensé que era una gripa sencilla, algo
algo tranquilo, pero empecé a ver que no alcanzaba a respirar bien. A respirar, ok. A respirar bien. Correcto. ¿Algunos síntomas como ese, sí, te acuerdas de otros? Sí, me sentía muy cansado, Muy me bien. dolía mucho la nuca, Muy bien. la espalda. Empecé a notar que con solo caminar del sillón al baño, que eran como unos 3 metros, terminaba bien mal. ¿Te agitabas? Terminaba como si se me hubiera aventado un maratón, cansadísimo. Y cuando estaba Sí. sentado estaba tranquilo, pero nomás empecé a moverme y me sentía muy mal. Y ya fui y me hice el examen y pues nos dimos que era Positivo. cuenta que era positivo. Muy Y bien. pues nos estuvo atendiendo por teléfono el hermano Jacinto Llano, quien estuvo siempre al pendiente, y le agradecemos al hermano que siempre ha estado al pendiente de los Aprovechamos para agradecerle, de los ¿verdad? pastores, le agradecemos. Y llegó el momento en que me acuerdo una noche que me sentía muy mal y entró cierto temor. Yo creo que ahí A lucha, todos, yo uno creo, como ¿no? pastor lucha con el temor y la fe en eso, y está uno, me acuerdo que tenía miedo y se me venían los pensamientos, si me muero, mis hijos, Alonso, mi esposa. pasaron los primeros meses, pasó medio año, por lo que estoy escuchando, y no te contagiabas. No, no, ¿verdad? No, No te no, contagiabas. para nada. ¿Llegaste a pensar que no te ibas a contagiar? Llegué a pensar que no me iba a contagiar. Correcto, porque la mayoría de los pastores me han contestado que sí, ¿verdad? Que la mayoría de los pastores llegamos a pensar que no nos íbamos a contagiar. No sabíamos a qué nos estamos enfrentando, obviamente, en un terreno desconocido, pero también en nuestra fe, Así en es. nuestra confianza en Dios, llegamos a creer o hasta asegurar que no nos íbamos a contagiar. Cuando sucede esto, te das cuenta que ya hay síntomas, se está haciendo a lo mejor más intenso, están apareciendo dolores, problemas, falta de respiración, falta de oxígeno más bien. Así es. ¿Qué sucede ahí? Comentabas ahorita que entonces ya vas a un segundo plano ahora con esto, y ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Llegó el momento, pues, que sentí que a lo mejor ya no iba a salir de ahí. Y yo empecé a pensar más en mi familia. Pero ¿qué es lo que llegaste a pensar? ¿Que te ibas a morir? ¿Así? Yo llegué a pensar que a lo mejor ya era mi tiempo. Ok, Aquí, que muy Dios bien. me iba a recoger, porque no sé si tú ya te contagiaste, hermano, Sí, pero es algo yo llegué a pensar lo mismo. que es algo muy fuerte. Sí, que así es. Al principio dice uno, a lo mejor ni es tan fuerte, porque empieza así leve y te das cuenta que otros van saliendo, gente que a lo mejor está más enferma que tú. Pero cuando te pega es como algo pesado, es algo muy fuerte. Y así, igual de pesado, ¿había pasado alguna otra enfermedad, por ejemplo? Algo parecido, ¿no? Estamos hablando de Sinaloa, por lo menos, ¿no? Ujú. Quizás Sonora o Nayarit. El dengue es muy parecido, Así es. tiene síntomas parecidos a los del COVID. La fiebre tifoidea Ujú. tiene síntomas parecidos también. ¿Habías padecido alguna otra enfermedad intensa o no? ¿Nunca? No, nunca. ¿Nunca has estado No, casi no en sala de acostumbro. operaciones o Yo casi no acostumbro, más bien no me enfermo mucho. no te enfermas? Correcto. No me enfermo. Y ahora entonces estás padeciendo esto, y ¿qué sucede ahí? Me sentía muy débil, sentía que ya no podía, dije no voy a salir. Y en ese momento pues empecé a pedirle a Dios que ¿Y te empezaste a revisar? ¿Oxígeno, Sí, temperatura? sí, todo. ¿Sabes cuánto marcaba más o menos el oxígeno? ¿Te acuerdas? 80 ¿80 y tantos? 80 y tanto, 84. Sin oxígeno. Así es, sin oxígeno. ¿Y No buscaste? llegué a ocuparlo. No llegaste a ocuparlo. Hasta No. ahí fue el mínimo. Así es. Ok. Quiero, bueno, lo que pasa es que no le comenté, pero como 3 días me la pasé así. Ese día que empecé a orarle al Señor, y entró como una fe, y en mí empecé a orar, a declarar, y me acordé de las promesas que Dios me había hecho, cosas que Dios me dijo que iba a hacer que todavía no han pasado. Y empecé a agarrarme de eso y le empecé a decir, Señor, tú me dijiste que iba a ir aquí, que iba a hacer esto, que iba a hacer aquello. Yo creo que esta enfermedad solo es pasajera. No tengo miedo. Al principio me empezó a atemorizar y te pido perdón. Empecé a clamar a Dios y empecé a declarar sanidad, le empecé a clamar a Dios, porque no empiezas con una super fe a decir, oh, ya estoy sano, Empiezas con muchas sino dudas, que ¿no? empiezas, hay muchas dudas, y le empiezas, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Y en eso es un momento donde entra la fe,
y sé, Señor, que no me voy a morir, sino que voy a predicar tu evangelio, sé que voy a hacer esto. Y empezamos ahí. Al siguiente día me empecé a sentir mejor. Y pienso yo que 1 o 2 semanas me sentí un poco cansado, pero ya no volví a sentir ese malestar en los pulmones a partir de esa noche. A ver, hay mucha gente que amparándose en la ciencia o amparándose también en algunas teorías de la medicina o ramas de la medicina, ¿no? Por ejemplo, la psicología. Sí. Ellos creen que si tú utilizas el efecto placebo, que es el poder de la mente, así como logras provocar un dolor de cabeza, una migraña, alta presión, algunas otras enfermedades que son resultado de este problema, lo mismo puede suceder a la inversa. Así como tú te puedes provocar un problema, lo puedes resolver con el mismo efecto placebo. Resulta ser que la mayoría de la gente, por más que quiso intentarlo, muchos de ellos doctores, enfermeras, enfermeros, hombres de la ciencia, directores de hospitales, fallecieron como resultado del contagio. Todo lo que habían aprendido en la misma ciencia no les resultó en el momento. Así es. ¿Por qué a nosotros sí? Porque ahorita decías, después de que yo oré, después de que yo clamé, después de que te concentraste en buscar a Dios, al día siguiente ya amaneciste mejor. Entonces, ahí debe haber un mensaje poderoso para la iglesia, ¿verdad? Para no descuidar nuestra fe. Y también para la gente que no es parte de la iglesia, ¿verdad? No se considera parte de ninguna religión. También le enviamos este mensaje para decirles que sí es posible recuperarse en Dios, pero no partiendo del efecto placebo ni del poder de la mente. Así es. Hay un poder espiritual y no mental en el que tenemos respuesta, ¿verdad? Y tú lo sabes, la Escritura dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, ahí yo veo la respuesta, Pastor Alonso, veo la respuesta de parte de Dios, y me gustaría que nos compartieras entonces qué fue lo que sucedió cuando viste que ya te empezaste a recuperar. ¿Qué más sucedió ahí? Sí, lo que pasa es que esa misma noche cuando empecé a clamar, a clamar con temor, pero después yo creo que has tenido esta experiencia, empezó a invadir el lugar donde estaba con una presencia muy hermosa y que entendemos que es la presencia de Dios. Así es. Y ya el clamor ya no era con temor o con desesperación, sino que se cambió como un clamor de fe, mucha confianza, de valentía, de confianza. Y mi oración clamó y empecé a creer y empecé a sentir vida. Ya no había quejas, empecé a sentir, empecé a sentir algo diferente. Correcto. Entonces, sabe uno que es la confirmación de Dios, porque terminas la oración y terminas con una convicción, porque Dios mismo es el que trata, con su espíritu viene y trata y te da esa convicción. Sí. Y sabes que en cuestión de minutos el Señor te muestra muchas cosas, sí, y entre ellos te habla el Espíritu de lo que va a pasar y de lo que va a suceder. Entonces sí es cierto, ¿no? Así es. Que si clamamos, Él nos responde al instante, ¿no? Así es. Y aparte de eso nos va a enseñar cosas, muchas cosas. La otra parte es que van a ser cosas grandes y ocultas, ¿no? Que tú y yo no sabíamos. ¿Cuántas cosas grandes ocultas habrá durante el contagio? Era un terreno completamente desconocido, pues podríamos llamarle casi un pantano, ¿no? De dudas, que no sabíamos hacia dónde tomar, si a la derecha, si a la izquierda, si para enfrente o para atrás, o simplemente detenernos. Ahora, vives esta experiencia, ves la mano de Dios, ves cómo te vas recuperando, cómo vas tomando confianza, y sucede aquí algo que me parece nos invadió a todos. Cuando viene esta confianza es cuando mayor recuperación empezamos a sentir y más rápido. Así es. Entonces, ¿qué experiencia viviste ahí, pastor? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo creo que fue la misma presencia de Dios la que me ayudó, me dio convicción.
y creo que hubo esa sanidad de parte de Dios. Tuve que recuperarme porque, como entendemos, Dios nos pone en procesos y en ese momento... ¿Estuviste los días? Sí, Más o menos. sí, estuve los 15 días, ajá, 15 días pero yo encerrado. estaba ya como si nada. Pero siento yo que necesitaba ese proceso para tenerme, porque desde que empezó la pandemia yo en lo personal nunca he acostumbrado a estar sin hacer nada. Me gusta estar moviéndome, así crecí. Soy de los que piensan que si Dios nos llama a tener un ministerio, nos llama a servirle, no es para estar sentados. Y aunque haya venido la pandemia, sé que Dios nos estaba dando más trabajo, no es que nos mandara a descansar, tómate un descansito. Digo. Y como andaba muy acelerado con tantas cosas y quería abarcar muchas cosas, la verdad me sentía un poco estresadito con algunos detalles. Entonces, el simple hecho de que nomás haya tenido, hacia acaso, 3 días así fuertes, o 2, ese simple hecho de tener que estar, por así decirlo, a fuerzas 15 días para no contagiar a nadie más por lo que dicen. Entonces me ayudó a descansar y empecé en esos 15 días a meditar más en la palabra de Dios, en la búsqueda de Dios. Y me entró un espíritu, no sé si así decirlo, como de agradecimiento por lo que Dios que había hecho, porque la verdad que ese virus, en lo personal, cuando me tocó, era como una pesadez muy fuerte, era algo que iba más allá de mí. Cuando uno se enferma de gripa, uno puede hacer muchas cosas aunque te sientas mal, pero andas para arriba y para abajo y lo que sea. Y eso no, aunque quieras esforzarte, es algo que Esto te te tumba, domina, que ¿no? te domina. Te Ajá. domina, te deja en ese sentido. postrado en cama. Así es. Bueno, aquí miren, yo le agradezco a Dios por esta experiencia que tú tuviste, ¿verdad? También puedo decir junto contigo que dentro de todas las cosas, todas, las que son conocidas para nosotros Sí. y las que no son conocidas, ayudan para bien. Así es. Todas. En este caso, podemos descubrir que aún las crisis nos dan oportunidades. Así es. Oportunidades para crecer, como tú lo mencionabas ahorita, para mejorar y para ir por más. Todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados, ¿verdad? Así Todos. es. Los que aman a Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Todas las cosas le van a venir a ayudar para bien, conforme a los que a su propósito son llamados. Un pastor es llamado por Dios. Un pastor es llamado, es justificado y es glorificado por Dios. Así como lo dice la Escritura, ¿verdad? Dios al que llama, justifica, y al que justifica lo va a glorificar. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Noé, lo hizo con Juan hasta el Apocalipsis y con todos los demás. Un pastor tiene esa bendición de parte de Dios, que en los días malos, si aparece el día malo, sabemos que Dios va a estar con nosotros. Así es. Él es nuestro patrón, podemos llamarle directo, ¿verdad? Él es nuestro pastor directo, es el príncipe de los pastores. Y estamos nosotros confiados que a pesar de la prueba, a pesar de la lucha, a pesar de la crisis esta propia que vivimos del COVID, Dios está con nosotros. Hay muchas preguntas que ahorita no vamos a poder contestar, ¿verdad? Hay muchas dudas también al respecto. Podríamos tener todos estos cuestionamientos, ¿verdad? ¿Qué hay con los otros casos? Que no son semejantes a los de nosotros. Creo que a nosotros no nos corresponde, ¿verdad? En este caso es probable que no nos corresponda opinar al respecto. Estamos en esta entrevista dándole gracias a Dios, como decía mi compañero Alonso, por la recuperación, por de saber que estamos aquí, compañero. Estamos Así vivos, es. ¿verdad? Así Como es. decía yo al principio, mi hermano Javier Ríos, estoy vivo. Gracias a Dios que aquí estamos. Entonces, en esto yo encuentro una oportunidad y también un propósito, ¿verdad? Le agradezco a Dios que tu trayectoria, que tú la mirabas reducida, la mirabas corta, pues Dios te permita ahora ver con profundidad, ¿verdad? Porque eso es visión, ¿verdad? Ver con profundidad. Y la visión de Dios que Él tiene para ti seguramente te va a llevar al objetivo, como tú lo mencionabas hace un momento, ¿verdad? A Abraham Dios le llamó padre de multitudes, ¿verdad? Y lo llevó hasta allá. Aquí estamos nosotros, somos parte de esta multitud, hijos de Abraham. Pero para terminar el comentario al respecto, compañero, creo que te ves en una franca recuperación. Creo que fue
un fantasma que se ha ido al 100%, no tengo dudas. Así es. Creo que tu confianza está al 100% en este momento. Creo que tu fortaleza, tu regreso a la normalidad, como dice el presidente Obrador, pienso yo, ¿verdad?, que lo veo en ti. No sé si tú sientas algún bemol, ¿verdad?, algún retroceso, algo que no hayas superado, ¿verdad? Pero pues yo puedo observarte como compañero, como todos los demás, y decir que hasta aquí Dios te ha ayudado y sí te veo en una franca recuperación, a reserva de lo que tú digas, ¿verdad? ¿Cómo te sientes al día de hoy, 2 años después prácticamente, después del 2020? Ya los gobiernos han anunciado, ¿verdad?, el de nosotros, estamos en semáforo verde, continuamos con las medidas, por supuesto, pero ¿qué hay de tu recuperación? ¿Qué es lo nuevo que tú miras? Porque, repito, ¿verdad?, la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien. Esto es lo que conforme a su propósito. Entonces, en esto debe haber un propósito y yo creo que lo estamos viviendo. Yo en lo personal creo que Dios nos permitió vivir esa experiencia para ver las cosas, hablando de la pandemia, de una manera diferente. Yo creo que todos los pastores vivimos el miedo con la congregación. Yo platicaba con compañeros pastores y algunas congregaciones de plano estaban asustadas, no era un temor así. Y yo miraba que era un miedo por demás a la pandemia. ¿Qué pensaban ellos bien. también? ¿Que iban a perder a su pastor? ¿Algunos llegaron a pensarlo también? Con toda seguridad, ¿así fue? Tal vez, yo creo probable, que sí, ¿verdad? es probable. Llegaron a perder a su pastor. Sí. ¿Y cómo interactuaron entonces con el pastor para llegar hasta aquí? Pues interactuaron pues no nos podíamos comunicar personalmente, entonces estábamos Era por mensaje, por llamada y todo eso. Habían hermanos que me llamaban llorando y me decían, estamos orando por usted, hermano. Llegaban y me dejaban pues despensas, ofrendas. ¿Cómo fue el día del pastor? El día del pastor muy excelente. ¿Pero cómo fue? Fue muy diferente, Fue pero muy ya diferente. no lo viví en esa misma congregación porque Okay. me cambiaron de Rumorosa, me cambiaron a Okay. la tercera iglesia. Okay. Pero bueno, regresando a eso, creo que la experiencia a mí en lo personal me ayudó para predicar de una manera diferente acerca de la pandemia. ¿Notas algún cambio en ti? Sí, a ayudar a la gente a que no tenga temor, porque de repente como que mirábamos ese virus más grande que Dios y ese virus no es nada. Ese virus en un 2x3, si Dios quiere, lo hace polvo, lo hace a un lado. Entonces dejé yo, claro, seguíamos lo que nos pedía la salud, ¿no?, la sana distancia, cuidarnos y todo, pero empecé a aplicar a la gente que no tengamos miedo, que Dios es más poderoso. O sea, sí lo hacíamos, pero siempre había, hermanos, cuídense, y lo volvimos a hacer, pero a lo que voy es que ya no era ese miedo. Ya, y tratábamos, llegué a una de las congregaciones y notaba que la congregación estaba muy asustada. Y yo les empecé a decir, no, Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar. Sí, el pastor... Porque, mire, sí, creo que sabe que lo que transmite el pastor de esa manera va a ser la congregación. Como dice la Escritura, si el pastor transmite miedo, ese miedo se va a dar a toda la congregación, pero si uno transmite fe, creo que esa fe se va a transmitir en la Si se esparce o se ahuyenta al pastor, se ahuyentan las ovejas. Entonces, dice la Biblia otra parte, ¿no? Dice, tal es el rey, tal es el pueblo. Por supuesto, va a afectar de una u otra manera la congregación. Así es. Qué bueno que nosotros pudimos entrar, ¿verdad?, en esa recuperación y llenarnos de confianza. Porque de otra manera, pues te imaginas lo que la gente también podría pensar de nosotros como pastor. Por ejemplo, los soldados que están en el cuartel están en una etapa de entrenamiento para los tiempos de guerra. Cuando un soldado está en el campo de entrenamiento, en su cuartel, y no va a la guerra, se dice que desertó y es castigado duramente. Así es. Un doctor, cuando está en tiempos de aprendizaje durante su proceso, le llaman como un pasante, así le llaman en los hospitales, pasante. Pero en tiempos de guerra, en tiempos de crisis, si no acude a un hospital y se niega, le pueden
cancelar su permiso, su matrícula. ¿Qué sucede con un pastor que está en activo, pero durante el 2020 prácticamente queda inactivo? En tiempos de guerra se queda en el cuartel, en tiempos de crisis se queda en la escuela y no en el hospital. Lo digo por mí, por mi propia experiencia. Así es. Yo viví mi vergüenza personal y mi vergüenza pastoral de saber que podía hacer más y no lo estaba haciendo. Traté de corregir en el momento, de luchar contra eso, me decidí y lo hice. ¿Cuál fue mi riesgo? Me contagié. Pero salí de mi cuartel, salí de mi escuela y fui al campo de batalla. Quizás la experiencia que tú viviste es semejante a la mía y semejante a la de demás compañeros, pero en eso involucramos también a la familia pastoral, compañero. Así es. Ahora ya no éramos nosotros solos, porque esa fue la experiencia personal, la experiencia del pastor. Pero ahora va a venir pues un área más grande donde va a involucrar a la familia pastoral. Y ahí, si pudieras compartirnos cuál fue la experiencia y a la misma vez pues redondear el comentario entre cómo termina tu experiencia de esta franca recuperación en lo personal, pero también qué sucede con la familia pastoral, porque pues sabemos que si se contagia una persona en una familia, seguramente los demás también se van a contagiar. Entonces, ¿cómo se manejó esa situación ahí con la familia pastoral? Sí, pues creo que esa experiencia se transformó en bendición. Se transformó en bendición en el sentido de que en lo personal creo que nosotros sabemos que nuestra familia nos ama, pero en momentos de crisis es cuando más te das cuenta. También cuando sabes si tienes verdaderos amigos en las crisis, sabes, y muchos amigos nos han dejado en crisis, pero en lo personal en esta experiencia que tuve, yo empecé a decirle a mi esposa que se fuera al cuarto. Yo me fui al sillón, a un lado del fogón donde estaba caliente, que era tiempo de frío, allá en Rumorosa eso es frillísimo. Y yo le decía, no quiero que te contagies, y no, ella se acostó a un lado de mí. No, le digo, tienes que pensarlo. No, yo te amo, me decía, yo te quiero y aquí voy a estar. Yo estaba preocupado que mi esposa tiene diabetes y está enferma de la presión. Pero ella estuvo ahí, mis hijos también no se quisieron apartar de mí. Estaban sentados conmigo en el sillón como si no tuviera yo COVID. Y gracias a Dios que ninguno de ellos 4 se contagiaron en esa temporada. Gloria a Dios. Creo yo que tuvo mucho que ver esa experiencia con Dios. Dios vino y acomodó todo. ¿Crees que se levantó un vallado ahí, un cerco de protección? Eso es lo que creo. Un manto sobre ustedes. Así es. Y me hicieron llorar mi familia porque no se quiso apartar, no se quisieron apartar de mí. Llegaron y me abrazaban, me agarraron del cuello, y aunque yo les dijera que no, que hicieran caso, porque también está el temor de uno que no se contagien, ellos de todas maneras estaban ahí. Mi esposa dormía a un lado de mí. Como estaba el sillón, pusimos una cama atrás, entonces cuando estaba acostada, estábamos cabeza con cabeza, ella me agarraba la mano y me quedaba dormido así. A veces iba y se acostaba conmigo. Entonces yo empecé a ver el amor que tiene mi esposa hacia mí. También vimos la experiencia cuando ella se contagió y pues amor con amor se paga, dicen por ahí. Presidente, ¿verdad? Eso fue ya después. Fue ya meses después. Yo creo que al siguiente año, en el 21. Ajá, hace algunos meses que se enfermó ella. Ahí, y vivimos lo mismo. Amor con amor se paga. Pero ¿cuál fue la experiencia? Fue muy difícil porque ahí con mi esposa sí se puso más grave. Lo curioso que se me hacía es que cuando yo estuve enfermo ella no se contagió ni los chamacos. Y esta vez no supimos dónde se contagió, pero creo que era necesario pasar por otro proceso, como Dios sabe y lo permite. Era como necesario pasar por Samaria. Así es, y creo que teníamos que aumentar un poquito más esa fe, pienso en ese sentido, porque mi esposa se vio muy mal. Llegó un momento, también le agradecemos al hermano Jacinto, ya otra vez que estuvo atendiendo por vía telefónica a mi esposa. Y llegó un momento, ahí tuvimos otra experiencia muy especial, que eso nos ayuda bien mucho,
porque, mire, se me enchina la piel porque Amén. me acuerdo que esa vez estaba bien mala mi esposa, ya el segundo día que se miraba muy mala. Y en la noche como a las 10 yo creo, ya era noche, 9, 10, 11, no me acuerdo. Por ahí le hablé al hermano porque mi esposa le había bajado la oxigenación a 84, 85. Y el hermano Jacinto empezó a decirme que tenía que llevarlo a Tijuana a hospitalizarla. Y yo empecé a sentir ese temorcito, pero ya no igual. Y entonces cuando el hermano Jancito me está diciendo, yo por adentro estaba pidiéndole, Señor, que no haya necesidad de hospitalizarlo, por lo que se oye en las redes o, Sí, o lo claro. que quiera. Claro. Pero yo le está diciendo al Señor, Señor, tú puedes hacer casi como lo hiciste conmigo. Y luego le digo, hermano, y no habrá otra forma, pues al menos que te lleves un tanque de oxígeno, pero a esta hora donde lo consigues, y tendrías que tenerla conectada y estar regulando y lo que sea. Me acuerdo que fue una plática como de 15 minutos con el hermano que yo le insistía, hermano, y no habrá otra manera, porque no quería yo hospitalizar Sí. a mi esposa. Y me acuerdo que le dije, hermano, ¿y si le checo otra vez la oxigenación a mi esposa? Pues se la acabas de checar, pero chécasela, me dijo. Le chequé la oxigenación y le había subido 92. Gloria a Dios. Y me pasó parecido, porque estaba hablando con el hermano, pero estaba platicando con papá. Dios es bien hermoso. El mejor médico, Y ¿verdad? en 15 minutos le subió la oxigenación a 92. Entonces desde ese día ya no le volvió a bajar de ahí. Fue subiendo a Gracias a 94, Dios. 96 hasta que se acomodó. Qué bueno. Qué bendición. Entonces creo que Dios se volvió a tratar con la fe y con la unidad como nosotros, como mi familia, Amén. que mis hijos estaban tristes porque estaban más preocupados porque mi esposa, pues como te digo, tiene diabetes, tiene presión. Mi hijo, el más grande, está estudiando medicina y pues le han hecho todo ese comentario que es lo más probable que se agrave. Pero de alguna manera Dios volvió a Nos obrar. hizo crecer. A los 2 días ya andaba dando vuelta en el carro con mi esposa, Aleluya. pero no se bajaba del carro, no bajaba para no contagiar, pero ella quería salir, no quería estar ahí. Nos hizo crecer como familia. Así nos hizo crecer Nos hizo mejorar. bastante. Por algo Dios permitió que el COVID viniera aquí a la tierra. Gloria a Dios. Algunos dicen que es del diablo, otra que el mismo gobierno, como quiera que sea, pero Dios lo permitió por algo. Amén. Bueno, estimados hermanos, pues aquí está la experiencia que nuestro hermano Alonso vivió como familia pastoral a grandes rasgos. Le agradecemos a Dios, por esta maravillosa bendición de saber que en el caso suyo, pastor, y en el caso de su familia, la familia pastoral, al día de hoy podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Así es. Y pues en el mismo sentido, le agradecemos a Dios también por ver la recuperación de la iglesia. Vemos la recuperación del pastor, vemos la recuperación de la familia pastoral. Dios interviene en estas dos áreas, pero Dios también va a cerrar, va a terminar su obra también poniéndole la cereza en el pastel. Va a bendecir la iglesia también. Entonces, en esa parte hay una experiencia y una lectura de lo que está sucediendo en la realidad. El gobierno anuncia una nueva normalidad a la que nosotros nos tenemos que ajustar. Amén, y así es, por supuesto, lo estamos respetando. Pero la otra parte, donde está el gobierno supremo de nuestro Dios, también lo estamos creyendo. En esa parte, pastor, pudiendo decir pues que estamos en recuperación, viendo la iglesia que se está recuperando, ¿qué alcanzas a observar en el aspecto de la recuperación? ¿Qué nos puedes decir? Y te dejo el micrófono también para que pues nos comentes, ¿verdad?, alguna parte de la escritura y algún comentario que quieras hacer antes de despedirnos. Sí, pues al principio creo que toda la iglesia estamos con mucha incertidumbre, pero la experiencia de nosotros cuando nos contagiamos y de algunas familias también que se contagiaron, eso ayudó mucho para que creciera la iglesia en fe. Ahorita la recuperación de la iglesia ya no tiene ese miedo que se tenía al principio cuando llegó todo esto. Estamos trabajando como debemos trabajar como una iglesia, claro, acatando las órdenes del gobierno, de nuestros líderes eclesiales y todo, pero fue una gran bendición todo esto. Amén. Y puedo decir, como estabas diciendo ahorita, que hasta aquí nos ha ayudado Hay Jehová. cosas buenas, ¿verdad? Precisamente, miré yo en lo personal que la iglesia, en medio de la pandemia, empezó a dar más fruto.
Dios fue muy bueno. Amén. Y no sé si... Es una higuera, ¿no?, que está dando su fruto, ¿verdad? Así y lo tiene es. que dar, lo estamos viendo, ¿verdad? Como pastores. Y le Así agradecemos es. a Dios. Creo que necesitábamos eso la iglesia de alguna manera. A lo mejor se escucha mal, pero A la higuera le pedía higos y dice la Biblia que no era su tiempo, ¿no? así es. Pero probablemente ahora es el tiempo y tiene que dar muchos higos. Así es. Adelante, pastor. Quiero leer una cita bíblica que se encuentra en 1 Samuel capítulo 7, verso 12, donde dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Nunca nos dejó el Señor. Y no sé qué tanto le quedará la pandemia, pero si no nos ha dejado estos 2 años ya pasaditos de la pandemia, no nos va a dejar si llegar a hacerse otro año, otros meses, lo que sea. Sigamos confiando en Dios, que todo eso nos va a ayudar. Podemos decir entonces, para redondear, que hasta siempre nos va a ayudar Jehová. Ándale. Compañero pastor, Sí. gracias por estar con A ti, nosotros en el gracias, estudio el día gracias. de hoy, en esta entrevista. Dios bendiga a todos los compañeros pastores. Amén. Dios Dios los bendiga a todos los Dios los hermanos guarde. que vean esta entrevista. Un abrazo para todos ustedes de parte del pastor José Ángel, de parte del pastor Alonso. Que el Señor los bendiga mucho.